asistencia de 5 en 5, por favor, conforme vaya pasando la asistencia de 5 en 5, van activando sus cámaras. Bien, esténse entonces al llamado. Andrea Danila Sánchez, Angie Anabel Cabanillas, Blas Rolando Eusebio, Andrea Danila Sánchez, Angie Anabel Cabanillas, Blas Rolando Eusebio y Anthony Quispe. Los 4, por favor, activen cámaras. Anthony Quispe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Exijo la habilitación de cámaras como una condición de respeto antes de hacer la presentación del curso. Bien, los demás Cierto. restantes. Angie, buenas noches. ¿Está el turno en el hospital? Doctor. Sí, doctor, estoy en práctica. Correcto. Correcto. ¿Alguien más de los que he llamado? Ya, listo. Los 2 entonces los tengo. Presente, doctor. Buenas noches. Eusebio. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? No lo veo en cámara. Blas. Blas Rolando, doctor. Blas, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya, listo. Los siguientes, por favor. Brian Alexander Núñez, Camila Quispe, Claudia Soto. Brian Núñez, Camila Quispe y Claudia Soto. Sí, doctor, buenas noches. ¿Se me puede visualizar? Hola Brian, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Se entiende que para la clase tiene que estar en un lugar que ofrezca la seguridad para que puedan tener las clases. Claudia Soto, buenas noches. Buenas noches, doctor. Correcto. Falta Claudia Camila, no está. Ya. Camila no se incorporó. Los siguientes 3, Gisela Padilla, Irving Rodríguez, Yair Carpio. Gisela Padilla, Irving Rodríguez y Yair Carpio. Hola Yair, buenas noches. De guardia. Buenas noches, doctor. Correcto, Yair. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Gracias. Bien. Hola Gisela, buenas noches. Correcto. Irving Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, doctor. Así ya hemos saludado. Bien, los dos está bien. De tal manera que eso queda como registro de asistencia, la presentación de ustedes. Bien, lo siguiente, por favor. Harold Julca, Jen Wilca, José Hernández. Harold Julca, Jen Wilca y Buenas noches, doctor. José Hernández. Perea. Presente, doctor. Hola, Giancarlo, buenas noches, ¿qué doctor. tal? Nos vimos en la mañana, ¿no? En la tarde. Sí, doctor. ¿Qué tal? Qué gusto, Giancarlo, ¿cómo estás? Hola, Jaro, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, no veo a nadie más. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jen? Jen Wilca, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Kevin Quispe, Leila Linares y Liz Cubas. Kevin Quispe, Leila Linares y Liz Cubas. Buenas noches, doctor. Presente. No veo a nadie en noches, cámara. doctor. No veo a nadie en cámara. Hola, Leila, buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas ¿Qué tránsito en la noches. calle? ¿Se ve? No. Hola, Kevin, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, solo 2. Bien. Doctor, buenas noches. ¿Me ve? Cubas Bien, Alegría, buenas Liz. noches. Solo veo Buenas un noches, ton. doctor. Eso. Buenas noches. Enfocar la cámara, por favor, enfocar este rostro y tener la consideración y respeto. Yo me estoy presentando formalmente a ustedes, activo mi cámara para poder que ustedes me vean, ¿sí? Esta es una forma de trato de respeto mutuo. Bien. Luzmeri Contreras, María Sarria y María Elizabeth, María Fernanda Teresa Vargas debe ser. Vargas, sí, María Teresa Vargas. A ver, por favor, no la veo, no la veo. ¿Se ¿Qué puede ver? tal? Sí. Hola María, buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto. Nadie más. María Sarria. Doctor, buenas noches. Presente, Vargas Mesa. Vargas Mesa. No la veo. Solo veo a Luzmeri.
Doctor, Mary, buenas buenas noches. noches, presente. Sí, estoy acá, yo le prendí mi cámara. Delia Soto. Doctor, Qué buenas gusto, buenas noches. noches. Buenas noches. Solo las tres Sarita las he Soto. visto. Sarita No considero Soto. que no se activan cámara. Sí, Delia Soto. Muy Gracias. bien. Doctor, yo prendí mi cámara también. Buenas noches, disculpe. Vargas Mesa. Hola María. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Ya la vi. Buenas noches, doctor, Ujú. gracias. Max López, Meili Guamán, Melissa Trujillo. Max López, Meili Guamán y Melissa Trujillo. Presente, doctor. Buenas Doctor noches. presente. Buenas noches. No veo a nadie todavía. Max, doctor presente. Buenas noches. Hola Melissa, buenas noches. Presente. Doctor Max. Meili, Buenas buenas noches. noches. ¿Qué tal? Max, buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto. Gracias. Susana Jora, Rosa Lira y Sarita, ya se presentó Delia Soto. Sofía Ábalos. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Hola Susana, buenas noches. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Sofía, buenas noches. Doctor, buenas noches. Hola Susana, buenas noches. Doctor, Sí, doctor, buenas noches. Mira Paredes. Correcto. Yesenia Villa, Stephanie Valenzuela. Doctor, buenas noches. Valenzuela. Hola Stephanie, buenas noches. Buenas Siempre noches, doctor, enfoquen al presente. rostro completo por consideración. Gracias. Hola Yesenia, buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Bien. Los que han faltado, activen cámaras para hacer ese seguimiento. A los que no a los que no han estado presentes o se han agregado recientemente, activen cámaras. Doctor, buenas noches. Voy Doctor, paneando. A ver, soy- voy haciendo paneo. Hola Álvaro, buenas noches. Qué gusto, gracias. Ok, doctor. Qué gusto. Hola Anabel. Anabel Salarega, buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenas noches, doctor. Buenas Correcto. noches, doctor. ¿Qué más? Hola Stephanie, buenas noches. Stephanie Huerta, buenas noches. Bien, tres que se han presentado, no hay más. Buenas noches, doctor. También mi cámara está prendida. Los Quispe, buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto. Doctor, ¿Qué buenas más? noches. Quispe Sí, estoy Calla. viendo. Sí. Estoy mapeando. Presente, doctor. Hola Camila, buenas noches, te veía. Bien, es una consideración y respeto que no se debe perder. Si tenemos que darle equivalencia a una clase presencial. Una clase presencial es la formalidad, ¿no? De estar en un aula donde hay una correspondencia entre profesor y alumnos. No es el hecho de estar solo, hacer presencia y de repente escuchar o grabar la clase. Exijo en todo caso, además de su sola presencia, la interacción que podemos generar de repente ante la duda de un conocimiento o ante las preguntas que yo pueda hacer. Por lo que en el desarrollo de la presentación, aleatoriamente voy a hacer preguntas a los que están presentes. ¿Sí? Dicho esto, siendo ya las 8:45, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Listo, estoy compartiendo pantalla. Sofía Ábalos, ¿no? Me parece, la delegada. Sí, es la Ábalos. delegada, doctor. Sí, Perdón, sí es la perdón. delegada. Sí, está presente la delegada, doctor. Sí, está Ya, presente. se visualiza la presentación, ¿sí? Sí se puede visualizar. Sí, doctor, sí se ve. Correcto. Bien, vamos a enfocar en el transcurso de esta hora un tema que es de mucha implicancia o impacto de morbo y mortalidad, sobre todo perinatal, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Me refiero al parto prematuro, al parto pretérmino, entiéndase de aquel producto que está por debajo de las 37 semanas. Definitivamente la prematuridad no solo implica el impacto en la salud de esta criatura, sino que su entorno inmediato, si no es el hogar, los padres que van a tener la familia que va a tener que hacer frente a un producto, a un recién nacido, a un niño, a un adulto Doctor. que de repente va a tener secuelas. Sí, me escucho. No se ve Sí, la José. pantalla, doctor. No te preocupes, pero sí se ve lo que estoy compartiendo el resto de la pantalla, ¿sí? Porque voy a hacer Sí, preguntas doctor. al azar. Sí, así es. Dicho esto, a ver, Kevin,
Kevin, ¿cuál sería el factor de riesgo más importante en lo que es parto? Kevin Quispe, ¿cuál es el factor de riesgo más importante o el más asaltante en lo que es parto prematuro? No está Kevin Quispe. Sería, si te estoy, disculpe, doctor, ahorita está apagado mi audio, doctor, disculpe. Doctor, sería, no, por ejemplo, una placenta previa, por ejemplo, doctor. Ya. El hecho de que tenga una placenta previa, ¿en qué forma podría estar implicado en el parto prematuro? Podría implicar lo que es ya, no, un adelanto de parto, doctor. Ah, ya, pero eso ya no sería un trabajo de parto de pretérmino espontáneo. ¿Qué modalidad de parto sería? Parafraseo lo que comenta Kevin y hago la pregunta para María Sarria. María Sarria. Kevin plantea que una gestación por placenta previa, hágase cuenta, Kevin, lo planteo así. Tiene 28 semanas, viene la emergencia porque está sangrando activamente, se hace las ecografías, se valora y es una placenta previa total. Entonces, el sangrado es copioso, le ha llevado una anemia, persiste, aún el bienestar fetal está en el límite y nos obliga a tomar una conducta de seguro quirúrgica. María Sarria, ¿es o no es un parto pretérmino si tuviera que sacarlo a producto vía alta, puesto que se contraindica el parto vaginal? Sí sería un parto pretérmino, doctor. En este caso, ¿qué condición lo diferencia de los otros? De la definición del espontáneo. ¿Qué lo define? ¿Qué lo diferencia? Más claro no se puede decir. ¿Qué color ese caballo en Casa Martín? Liz Cubas. La pregunta para Liz Cubas. Sí, doctor, yo estoy aquí. ¿Me escucha, no? Sí, le escucho también yo. Parafraseando la pregunta a Sarria. Este sería un parto pretérmino, ¿sí? Un parto pretérmino. ¿Pero qué connotación tiene? Espontáneo no es. ¿Qué connotación, doctor? Sí, así es. ¿Qué connotación? Me está repitiendo la pregunta. Iatrogenia. Iatrogenia. Esta modalidad de parto en la cual pues, nos plantea una morbilidad, en todo caso por la placenta previa, que le va a llevar al shock, que le va a llevar a de repente hasta el óbito fetal, si es que el sangrado sigue y es placentario. Entonces, tenemos que terminar la gestación y esta es una implicancia pues iatrogénica. Estamos en este caso indicando culminar la gestación vía alta, vía cesárea, y es un parto pretérmino. Bien. ¿Qué me puede decir? Pregunta para Liz Cubas. Para Liz Cubas. ¿Cuál sería la definición de la corticoterapia antenatal? ¿O qué concepto usted tiene de la corticoterapia antenatal? Ya estamos a 1 mes y medio de haber empezado este semestre. Sí, doctor, la corticoterapia antenatal, bueno, se refiere a lo que es administración de glucocorticoides, ¿no? En el caso de las gestantes, pero pacientes que tengan riesgo, ¿no? En este caso de parto pretérmino. Eso es lo que ¿Y a podría qué edad decir. gestacional se puede iniciar la corticoterapia antenatal? Pregunta para Luceri, sí, discúlpame, Liz. Okay. La pregunta para María Vargas, María Fernanda Vargas. Ya buscó en Google. En todo caso, sí, pues si se demoran, entiendo que están buscando, están googleando. Entonces, no tiene sitio, requiero respuestas ya, espontáneas. A las 24 o 34 semanas se tiene que dar corticoterapia antenatal. ¿Qué beneficios habría con la corticoterapia antenatal? Pregunta para Luz Quispe. No puede demorarse más de 10 segundos. Aparte de la maduración pulmonar, ¿qué efectos secundarios tendría la corticoterapia antenatal beneficioso? Luz Quispe. No estoy segura bien, doctor, pero podría fallar en ese caso en el sistema inmunológico.
Pese a que la corticoterapia antenatal, o mejor dicho, todo corticoide tiene un efecto sobre las defensas al ser inmunomoduladores, al deprimir las defensas, la corticoterapia antenatal tal cual se da en la gestación, en esas dosis, en esas concentraciones, no ha demostrado que sea lesivo al sistema inmunológico ni de la mujer ni del feto, por lo que es seguro su administración. Yair Carpio, ¿cuál es la posología o dosis de la corticoterapia antenatal a administrar? En todo caso, de la betametasona. 6, 7 segundos. Irving Rodríguez, no, ya le pregunté a Irving Rodríguez. Rosa Lira. No sabría, doctor. Correcto, la sinceridad pues está por delante. Pregunta para Yesenia Villa. Yesenia Villa, no contesta. No está. Jóvenes, este es un capítulo que de alguna manera ustedes lo están viendo ya en el día a día en el hospital. La prematuridad no solo por parto pretérmino, sino por condiciones en las cuales motiva a tomar una conducta agresiva prematuramente, como es el caso de preeclampsia con criterio de severidad, una placenta previa, un DPP, un RPM, una colonionitis. Son condiciones fuertemente asociadas a prematuridad, por lo que estas intervenciones como la corticoterapia antenatal y otras que vamos a hablar son importantes conocerlas. Bien. Vamos a iniciar esa actividad. Este es un update 2025. Se actualizó la clase en relación a las sesiones anteriores. Esta es la referencia bibliográfica que ustedes pueden tener en cuenta. El Williams, 26ª edición español, 2024, ya está disponible. El Guide de Obstetricia, también una buena publicación de la especialidad. Estos dos primeros son de la especialidad. Y para un alcance de estudiante, ya si no requerimos ver tanto el tratado, tenemos el Beckman en su 9ª edición en español, 2024, muy buena publicación. El manual Johns Hopkins, la serie Johns Hopkins, en este caso de ginecología obstetricia, edición 2022, muy buena. Y ese texto de bolsillo que es el Callahan, el internado rotatorio, que viene a ser una especie de Beckman, pero bien dirigido y tiene un banco de preguntas interesante al final de cada capítulo. Se los aconsejo, tienen que tenerlos en cuenta en su literatura. Al menos, si no es el Williams, el Beckman, estos dos textos. Si tienen para el internado rotatorio Callahan, excelente. Bien, procuro esmerarme cada clase al actualizarlas y también tener ahí pues, los datos en Vancouver o APA de la bibliografía de la cual estoy revisando. Parto pretérmino. El parto pretérmino viene a ser el nacimiento, la expulsión del producto de la concepción del recién nacido antes de las 37 semanas de embarazo. Esa es la definición así precisa. Y casi siempre en el parto pretérmino hay contracciones uterinas con o sin dolor frecuentes, los cuales se les agregan los cambios cervicales que vienen a ser la dilatación y la incorporación. Acá hay mucha discusión en las diversas fuentes, en la diversa literatura, puesto que la dilatación e incorporación no podemos parametrarnos a un punto de corte exacto. De verdad que hay muchas diferencias entre lo que pasa en una multípara, en una primípara, y también el embarazo único con embarazo múltiple. Y claro, hay otros factores que tienen que ver, por ejemplo, el hábito constitucional, el estilo de vida, la ascendencia étnica, que pueden hacer que estos parámetros de incorporación y dilatación varíen en la población. Pero los americanos, la literatura americana, toman como punto de corte cuando un cuello uterino está dilatado en 3 o más centímetros o dilatado en más del 80%, 80 o más por ciento, ya estaremos frente a un parto pretérmino. Y que esto ocurre entre las 22 semanas, en nuestro país tomamos a las 22 semanas, la literatura habla de 20 semanas, hasta las 36 semanas, 6-7 días. O aquel que ocurre antes de los 259 días. Resalté el hecho de que es un problema gravísimo médico-socialmente, que lamentablemente está aumentando. Y no porque tengamos más casos de parto prematuros en sí, sino es que cada vez más la oferta de poder atender un prematuro también está aumentando en función al conocimiento, al equipamiento y conocimiento, pues definitivamente conocimiento de cómo manejar estos casos hace que tengamos una oferta cada vez a menor edad gestacional. Pero
sigue siendo principal causa de mortalidad neonatal al 70% y es una causa frecuente de hospitalización prenatal. Y en esto hay que mencionar lo siguiente. Lima Metropolitana, los hospitales casi siempre en el área de neo están colapsados para el manejo de prematuros. No saben el alto costo que implica habilitar un ventilador, puesto que ese ventilador tiene que venir con su ambiente, con su médico, con su enfermera y el personal técnico. Y el médico que trabaja en el área de neo, a los que les interese esto, porque trabajo fijo hay, ¿no? Ser un intensivista neonatal, demanda un tiempo de formación. Tienes que hacer la carrera, 7 años, el TUSERUM, 1 año, la especialidad de pediatría o la especialidad de neo, que son 4 años, y ya tienes ahí, pues, a los 12 años recién, 8, 9, 10, 11, 12 años recién, te viene el especialista que maneje estos prematuros. Y eso cuesta tiempo, así como también la enfermera altamente especializada que hace sus 5 años de carrera y sus 2 años de especialidad. Entonces, demanda personal altamente especializado, equipos altamente de alto costo y, claro, la infraestructura. Y eso en Lima nos genera este problema, pues no es una cuestión de comprar más incubadoras, más ventiladores. Los recién nacidos prematuros con peso menos de 1 kilo tienen estas principales causas de mortalidad, es lo que más mata. Lo primerito, la insuficiencia respiratoria. No han desarrollado los pulmones, sus alvéolos al surfactante, y sencillamente, al no haber surfactante, el pulmón colapsa. El surfactante es una sustancia, un fosfolípido, lecitina-esfingomielina, que lo que hace es evitar que la presión, la tensión de capilaridad en los alvéolos se incremente y haga que el pulmón se pegue como si fuera, pues, a ver, una bolsa vacía. Entonces permite que esté distendida los alvéolos. Y claro, el surfactante no está presente al comienzo, se va formando de repente a las 28, 29, 30, 34 semanas está en su mejor plenitud, 34 está en su plenitud, 36 está mejor, y esto pues disminuye la morbidad respiratoria. Entonces, al ser un prematuro en el cual no se forma el surfactante, las complicaciones respiratorias van pues, ¿no?, en lo que respecta a un distrés respiratorio, membrana hialina. Las infecciones neonatales. Es un recién nacido pretérmino al cual se le va a tener que hacer muchos procedimientos invasivos. La cateterización, el abordaje para su nutrición. Miren acá la imagen superior de un prematuro extremo al cual se le ha tenido que prácticamente invadir en todo medio. Y las malformaciones congénitas que arrastra, pues, ¿no? Al nacer y no haber completado el desarrollo de algunas estructuras, órganos, aparatos, sistemas, estos pueden sucumbir, como por ejemplo la retinopatía de prematuro. Bien. En lo que respecta a la clasificación de la prematuridad, la Organización Mundial de Salud, eso está vigente, 2018, nos habla en 3 grupos. Los prematuros extremos, que son menos de 28 semanas, extremos y de alta morbimortalidad. Muy prematuros, algo se puede hacer con ellos, 28 a 32 semanas. Y los prematuros moderados a tardíos, los que tienen mejor sobrevida, de 33 a 36 semanas. Esta es una clasificación de la OMS, pero también tenemos la clasificación de la COG, y de hecho la COG con la Sociedad de Medicina Materno-Fetal establece una clasificación con efectos incluso para estudio, para diseñar estudios e investigación. Lo estratifica en 5 categorías: el pretérmino extremo, entiéndase el más grave, el más complicado, menos de 28 semanas, el muy pretérmino, el pretérmino moderado, el pretérmino tardío y el término temprano. Toda esta estratificación toma en cuenta semanas. Y la OMS en la prematuridad, con respecto al ponderado fetal, establece también esta distinción. Aquellos que son extremo bajo peso al nacer, menos de 1 kilo, muy bajo peso al nacer, 1,5 kilos, 1 kilo, bajo peso al nacer, 2,5 kilos, 1,5 kilos, pequeño paredaje gestacional, si está por debajo del percentilo 10, el ponderado fetal. Y acá hay un detalle que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando es un pequeño paredaje gestacional, la definición que se toma es semejante a la de RCIU, ¿no? Aquel que su ponderado fetal está por debajo del percentilo 10. Puede ser un pequeño paredaje gestacional o puede ser un RCIU. Sin embargo, la distinción definitiva lo da pues la flujometría Doppler y que sea un PEG menor a 3. Tenemos también los partos pretérminos tempranos que ocurren a las 20 a 33 semanas, simplemente es cuestión de nomenclatura. El pretérmino tardío, que está entre las 34 y 36 semanas, 6 séptimos. Entonces, estas distinciones son las que se toman en cuenta, así que podemos tomar en cuenta la clasificación al prematuro por la edad gestacional o por el peso que tiene. Sin embargo,
a efectos de discusión en adelante, la clasificación ACOG SMFM es la que debe aplicarse. Es una patología de alta incidencia, miren, el 11%, y es más elevado en los países en vía de desarrollo como el nuestro, países donde el sistema de salud de repente está afrontando problemas, es mucho más elevado. La gestación es menor de 32 semanas, en embarazo menor de 32 semanas, 1 a 2% de todos los nacimientos. Sin embargo, siendo prematuros, causa 50% de morbilidad neurológica a largo plazo, y cerca, más de la mitad, se van a morir en los primeros meses de nacidos, mortalidad perinatal. Estudios nacionales como en maternidad en Lima, entre el 2010 a 2018, da una incidencia del 8 a 10%, podría haber un subregistro. El San Bartolomé, en el 2000 a 2007, 8.3%, con 8.9% de recién nacidos prematuros. Eso es en lo que respecta a MINSA. La realidad del seguro casi va por ahí. Miren, en el seguro en Rebagliati, 2003 a 2007, la mortalidad de recién nacidos, hablo de mortalidad, no de prematuros, pero con bajo peso, fue 9.5. Y hay un factor de riesgo que hay que tener en cuenta, que es, digamos, más de las Américas, ¿no? Teniendo en cuenta que países como Bolivia, Colombia, Argentina tienen ciudades que están por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, duplica la incidencia encontrada en Lima. ¿Y qué lugares en nuestro país están sobre encima de los 3.200 metros? Cusco, Huancavelica, Huancayo, y buena parte de los países, de las ciudades grandes, pues que están en la sierra, están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, si estratificamos por semana gestacional, ¿cuál es el grupo de mayor presencia? Entre las 34 y 36 semanas, que son los pretérminos tardíos, representan las 3/4 partes, 71%. Del 32 a 33 semanas, el 12%, y así va bajando. Definitivamente los partos pretérminos extremos, los prematuros extremos, menos de 28 semanas, el 7%, será una cifra, pues, ¿no? 7% baja, pero así poquito como es, son los que encierran más mortalidad, mortalidad, más gasto, más inversión, y claro, todo el impacto emocional para la familia de ese recién nacido, de ese niño, de ese adulto que sale con su discapacidad. La etiología actualmente es considerado un síndrome, puesto que son varias patologías que pueden compartir la prematuridad. No hay consenso sobre su etiología. Vamos a ver en la siguiente gráfica que las teorías tienen que ver con características inflamatorias, es multifactorial, y según la etiología lo podemos clasificar en lo que comentábamos al inicio de la clase, a preguntar, el parto pretérmino espontáneo, que es las 2/3 partes, el espontáneo en el que empezó solo, donde el 15% tiene antecedentes de parto pretérmino y 85% son primigestas. Son primigestas o han tenido embarazo a término. Y el parto pretérmino iatrogéneo, en indicación nuestra, por indicación médica, ante un embarazo sería la 3/3 parte. Los mecanismos inflamatorios involucrados en las infecciones serían el factor principal, ¿sí? Se postula eso. Tenemos que el parto pretérmino espontáneo representa el 40-50%, las 3/3 partes. El RPM prematuro está involucrado en buena parte de los partos pretérminos, el 25 al 40%. RPM pretérmino es uno de los que está fuertemente asociado a parto prematuro, y claro, la indicación médica iatrogénica, 20-30%. Hay una talla que hay que tener en cuenta, el umbral de viabilidad. Eso tiene que ver con la capacidad de respuesta de la institución donde se va a manejar ese prematuro. Bien, no es lo mismo la maternidad de Lima que el Rebagliati o el Hipólito Unanue o la clínica, a ver, por decir la clínica Good Hope. Cada institución, pues cada institución tendrá, pues, ¿no?, sus equipos de neonatología, su unidad de terapia neonatal, pero la capacidad de soporte o de manejo en estos prematuros va a depender del equipamiento, de la experticia del profesional, ¿sí? Y del paciente, de las comorbilidades que tiene además. Miren, en Estados Unidos, de 20 semanas a 25 semanas, la sobrevida es de 5 al 10%, es bajísima. En nuestra realidad, de repente, es 0. Ahora, si nos preguntan cuál es la edad límite por la cual un prematuro podría nacer y tal vez sobrevivir, en nuestro país varía eso. En el Hipólito Unanue, casi siempre, cuando tiene 31 semanas y ha recibido corticoterapia antenatal, 48 horas después, y ya se cuenta con surfactante y ventilador, el pediatra de seguro que me da la opción, Henry, sácalo, puedo hacer algo por ese producto.
31 semanas. Pero por debajo de 31, 30, 29, 28, chispas. De ahí es una moneda al aire. Puede ser que salga bien, puede ser que tenga discapacidad o puede ser que en el proceso fallezca. Entonces, el umbral menor de la existencia va a depender mucho, pues, ¿no?, de la capacidad de soporte, experticia, equipamiento y tipo de paciente. En maternidad libre está por ahí nomás, está 31, está 30, 29 semanas, al igual que Rebagliati. Hay situaciones muy extremas, conozco el personal de una enfermera que su hijita nació a las 28 semanas, una niña brillante, ya tiene como 12 años, pero ha hecho pues un grado de parálisis cerebral menor. Pero bueno, era su única hijita, tal vez su único intento de su vida de un embarazo, y nació a las 28 semanas. Entonces, esas cosas pueden pasar. Bien, en la fisiopatología los mecanismos que desencadenan estos son complejos y multifactoriales, por lo que es difícil poder identificar cuál es la causa que lo genera y por ende evitarlas. Entonces, es multifactorial y muchas de esas causas de repente no vamos a poder reconocerla pues con exactitud. Sin embargo, lo que se sabe es que ocurriría por una cascada de diversos eventos. Uno es la disminución de los niveles de progesterona. Recuerden que la progesterona es la hormona que da la quiesencia o tranquilidad al útero. Esa cae. Otro es que aumenta la hormona liberadora de corticotropina, que va a producir la activación decidual placentaria. En la corticotropina materna estaría implicado en este. Otro es el aumento de producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen que ver también con la actividad de la musculatura lisa y los receptores de oxitocina. Son favorecedores de contracciones uterinas, por lo que actuarían ahí asociados a la liberación de oxitocina y, claro, mecanismos inflamatorios, todo esto que va a producir citocinas. Entonces, esta cascada de eventos puede verse favorecida, por ejemplo, por el estrés materno, infecciones, trastornos vasculares, patologías en el cuello uterino si no son infecciones, la dehiscencia decidual, colapso de la tolerancia materno-fetal, si es una explicación inmunológica o desconocida, o también el evento de la sobredistensión uterina, que generaría que el útero esté irritable y propenso a que pueda iniciar parto antes de tiempo. Entonces, son varios los mecanismos, por supuesto, y esta cascada de eventos. Miren esto. Esta gráfica del Beckman va en relación al GAVE y habla, pues, ¿no?, de la relación que tendría la activación del eje endocrino, hipófisis, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, también el mecanismo inflamatorio, también el mecanismo de hemorragia decidual y la distensión uterina patológica. Todas estas están mediadas por, si no son hormonas, son factores inflamatorios que van a actuar sobre el colon y la decidua. Y miren, esto puede estar implicado no solo con parto pretermino, sino con RPM. Entonces, ahí tenemos, pues, ¿no?, una diversa participación de mecanismos inmunológicos que todavía es motivo de investigación. No voy a entrar en detalle en esto por lo técnico y escapa, pues, a la comprensión o al enfoque práctico de esta sesión. Estos son los factores de riesgo. Miren, parto pretérmino previo, lo resalto en negrita, es el más gravitante. El embarazo múltiple también, tal vez por la sobredistensión que genera el útero y la irritabilidad. El RPM también está implicado, el RPM, sobre todo el RPM pretérmino, el polidramnios al producir un mecanismo de distensión del útero, el desprendimiento prematuro de placenta junto con la placenta previa como causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, anomalías uterinas que pueden ser de repente una miomatosis, cirugías en el cuello uterino, por ejemplo, se le ha hecho una conización por una displasia de cuello uterino, óbito fetal que nos motiva a, de prematuros, sacarlos, extraerlos ahí. También es una enfermedad que está presente en los extremos de la vida fértil en adolescentes o en mujeres añosas. Esta condición que es muy, muy frecuente en nuestro medio, el bajo nivel socioeconómico, el tabaquismo, que de verdad que es veneno de la sociedad, el abuso de sustancias como la cocaína, aumenta tremendamente el parto pretérmino, un periodo intergenésico corto menor de 2 años entre embarazo y embarazo, una gestante que está venida menos en peso, si no es desnutrida, con un índice de masa corporal menor de 18.5, una pobre ganancia de peso materno, las infecciones como la coriomionitis, generalmente consecuencia de una RPM pretérmino, una pielonefritis, una forma grave, séptica de infección urinaria, la falta de un control prenatal que habla en relación, pues, no, a un pésimo o nulo seguimiento del embarazo, el estrés o esfuerzo físico intenso y la anemia. Lamentablemente, con todo esto que sabemos, en la mayoría de casos no es posible identificar alguna causa o factor de riesgo por el cual se pueda hacer una prevención, pues, ¿no?, mayoritaria.
Bien, estas son las complicaciones neonatales que pueden haber. El distrés respiratorio, aquí tenemos un caso de membrana hialina, donde se ve cómo se ha horizontalizado las costillas, y el pulmón es prácticamente un virus esmerilado. La hipertensión pulmonar persistente como consecuencia de, displasia broncopulmonar como consecuencia de, en el tiempo de la membrana hialina, hemorragia intraventricular en el cerebro, leucomalacia periventricular, son alteraciones neurológicas, a nivel digestivo de la enterocolitis necrotizante, la sepsis neonatal, y claro, salió tempranamente y no pudo pues cerrarse los shunts que hay en el corazón y los vasos de un problema de inútero. Entonces el conducto arterioso que debería obliterarse, va a persistir, no le dio tiempo que se cerrara. Y aquí tenemos las complicaciones neonatales a corto plazo y a largo plazo. Por eso les decía, el impacto no se limita pues al nivel nace, a la etapa de los 30 días. Puede tener secuela pulmonar como displasia broncopulmonar, enfermedad reactiva de las vías respiratorias, asma, es un niño, un adulto propenso al asma, RCU, síndrome de intestino corto, mala absorción intestinal, colestasis, inmunológico, va a tener secuelas para infección viral, sincititis respiratoria, bronquiolitis, y la lista es bastante grande e importante, las consecuencias que hay. Sí, miren, hipertensión en la adultez, hipertensión pulmonar, hipertensión en la adultez, son bastante gravitantes todas estas complicaciones que se ven a largo plazo. Bien, ¿cuál es el cuadro clínico del parto pretérmino? El dolor semejante a la dismenorrea, un dolor cólico, un dolor lumbar sordo, que empieza en la región lumbosacra y se raya hacia la pelvis, presión abdominal, la sensación de presión o peso, presión pélvica, cólicos que pueden estar con o sin diarrea, aumento o alteración de flujo vaginal, mucoso, acuoso, y contracciones uterinas frecuentemente indoloras en inicio tal vez, y claro, hay una forma de parto pretérmino que puede estar encerrado con la insuficiencia cervical. Esta es una foto que tuvimos con el doctor Tello. Miren, en esta foto se puede ver claramente en el espéculo cómo las bolsas coreamnióticas protruyen hacia la vagina en forma de reloj de arena. Y esto, al estar expuesto, obviamente que las bacterias de la vagina, que normalmente viven ahí, pueden disgregar, liberar sus proteasas y romper las membranas, y obviamente, si es menos de 22 semanas, un aborto inevitable, y si está por encima de las 22 semanas, condicionar un parto pretérmino. Ocurre es una dilatación y borramiento sintomático del cuello uterino, es un cervix corto menor a 2.5 centímetros a la mitad del segundo trimestre. Vamos a hablar de eso en longitud cervical un rato. Ante los signos y síntomas indicativos, hay que evaluar prontamente a esa paciente. Hay que evaluar prontamente. En la historia jóvenes, ustedes tienen que hacer una evaluación exhaustiva, antecedentes ginecológicos, procedimientos de conización, procedimientos en el cuello uterino, infecciones en el tracto genital, EPI, vaginitis, de causa obstétrica, si ha tenido partos prematuros anteriormente, cirugías, evaluación de factores de riesgo, es multípara, es nulípara, es joven, es polidramnios, es macrosomía fetal, es un embarazo gemelar, antecedentes recientes de relaciones sexuales, viajes, traumatismos, la edad gestacional basada en la ecografía del primer trimestre. Acá hay un error siempre, ¿no? Hacer el adecuado fechaje de la edad gestacional. Hay que hacer un adecuado fechaje de cuántas semanas tiene, y para eso la ecografía del primer trimestre, esa ecografía que es longitud coronilla nalga que se toma entre la semana 5 y la semana 14, nos da un margen de error de 3 a 5 días, es lo más preciso que tenemos para establecer la edad gestacional. Y el examen físico, atento a las funciones vitales maternas, estará con pielonefritis, estará con fiebre. El examen regional, pulmón, corazón, renal, urinario, dolor en el reborde del lumbo costal, Leopold, la manera de Leopold que se puede hacer a partir de las 24 o 28 semanas en adelante, la especuloscopía buscando la leucorrea, o de repente, si no es líquido amniótico, si no esas membranas que protruyen como una insuficiencia cervical, el tacto vaginal, los cambios cervicales que se pueden dar, la obtención de este marcador importantísimo predictivo que es la fibronectina fetal, y descartar para la cinta previa RPM antes del examen. Siempre hay que descartar esas patologías porque están fuertemente implicadas. Bien, el diagnóstico diferencial, miren, tenemos una ITU que puede tener pues disoria por la cure, urgencia miccional, examen de orina positivo, claro, una ITU, un falso trabajo de parto en el cual las contracciones uterinas se disipan, no hay cambios cervicales en el tiempo, un mioma degenerativo, un mioma degenerado. Los miomas en el embarazo conocido como miomas rojos pueden generar pues dolor intenso y claro, como si fuera una amenaza de parto prematuro. Las infecciones vaginales actúan como un portero que permite que las bacterias ingresen al cuello uterino y puedan debilitar
las membranas coreamnióticas con sus proteasas, diversas proteasas que tienen. La deshidratación, que pueden llevar a síntomas gastrointestinales como náusea, vómitos y diarrea, puede ser una complicación de la hiperemesis gravídica grave. Bien, los criterios diagnósticos, esto hay que tenerlo presente. Contracciones uterinas, si tiene 6 o más contracciones en 30 minutos, o una cada 5 minutos, o que tenga modificación cervical. Eso es lo que nos dice en esta publicación que sacó, si no es la FIGO. El artículo está muy interesante, se ve en el 2023 en el European Journal of Obstetrics and Gynecology. Tomo ese dato, 3 centímetros. Y claro, si es menor a eso, es decir, centímetro 1, centímetro 2, ya no sería parto pretérmino, sino sería amenaza de parto pretérmino. Bien, esa definición está bien, hay que tenerlo en cuenta. Predictores. Hay elementos que nos pueden ser de mucha ayuda para predecir parto pretérmino. Tenemos dos, la longitud cervical y la fibronectina fetal. En lo que respecta a la longitud cervical, es un procedimiento por el cual nosotros, por ecografía transvaginal, hacemos la medición del orificio cervical externo al orificio cervical interno. Esta ecografía transvaginal se hace pues en gestaciones que tienen el factor de riesgo para parto prematuro. Por ecografía transvaginal se recomienda entre la semana 18 a 24. Y el dosaje de fibronectina fetal, que es positivo cuando hay más de 50 nanogramos por mililitro a partir de las 22 semanas en un frotis cervicovaginal. Son inciertos como criterios en la prevención y predicción. Sin embargo, el riesgo de parto pretérmino, según la longitud cervical, en el metaanálisis, miren, de Fonseca, esto es interesante lo que dice Fonseca en el Best Practice Research 2020, dice, cuando es una longitud de 6 centímetros, el riesgo de parto pretérmino es 0.2%, insignificante. 2.5% ya se eleva a 1.1%. A 1.5 centímetros, 4%. Pero cuando mide medio centímetro, 78%. 78%. Entonces, es necesario hacer la medición de la longitud cervical, ¿sí? 3 semanas, 18, 24, 22 semanas, 24 semanas, tiene un efecto subimportantísimo. Aquí tenemos la sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo con ese rango. 28.8 a 100%, valor predictivo negativo, 23 a 95%. Entonces, es una prueba que si sale positiva, tienes que tomarlo en consideración. Como valor predictivo positivo, altísimo. Y como valor predictivo negativo, también puede ser altísimo el hecho de que salga, pues, ¿no? Favorable. Y miren, hay un evento llamativo que se ve, pues, en la ecografía, ¿no? Que es el funneling. Miren, acá como un embudo. Funneling o embudamiento. Los que estuvieron en el Hipólito de la mañana vieron una presentación de residente. Lo que quería referirse era este cambio cervical donde las bolsas protruyen y forman este embudo. Tiene su técnica cómo hacer la ecografía transvaginal. Se tiene que hacer, pues, ¿no?, en la gestante que esté tranquila, que no haya contracción, porque cuando se contrae, también el cuello uterino se tiende a cortar. Tiene metodología bien particular de cómo hacer esto. Y no es tampoco tan exquisita. El otro es el dosaje de este marcador en el frotis cérvico-vaginal, que es la fibronectina fetal. Hay kits que venden para hacer este dosaje. Miren, aquí tenemos un kit para que el médico lo pueda hacer en un tópico y determinar ese riesgo. Mire, se coloca un espéculo, a través de un hisopito se extrae la muestra del hisopado, se mezclan estos reactivos y tenemos ahí una lectura si es positivo o no. Esta prueba es no invasiva, simple, que se desarrolló en los años 90. La fibronectina fetal es una glucoproteína presente en el tejido fetal durante todo embarazo, localizada en la matriz extracelular, vellosidad colialis y adhesivo basal. Tiene la función de mantener las membranas fetales con la adhesiva durante el embarazo, ¿sí? Entonces, cuando esta se eleva, se dispara, se sabe que tiene un mayor riesgo de parte asociado a la prematuridad. Lo que sí hay que discutir es que la fibronectina fetal y la longitud cervical tienen una gran aplicación, sobre todo en embarazos únicos y antecedentes de parto pretérmino. Pero en embarazos gemelares las cosas tienden a variar o a hacerse un poco más erráticas, pero hay que tenerlos en cuenta. Indicaciones: gestante sintomática de parto pretérmino entre las semanas 24 a 34, aquellas que tengan dilatación menor a 3 centímetros y están en membranas íntegras. Contraindicado, obviamente, un RPM, vamos a ir iatrogenia o cerclaje. Las gestantes sintomáticas de amenaza de parto prematuro y fibronectina fetal menor a 50, ¿sí?, tienen riesgo de parto pretérmino las siguientes 2 semanas de menos de 1%. Chévere, o sea, el riesgo es bajo. Pero aquellas que esté el valor predictivo muy elevado es cuando se quiere descartar amenaza de parto pretérmino en vez de descartar a pronóstico de parto pretérmino, sensibilidad 61%, especificidad 83%. Tiene un valor predictivo positivo muy elevado, favorable. Bueno, cuando esta prueba te sale positiva, es que hay que creerle lo que te está diciendo. Cuando dice valor predictivo positivo, hay que creerle. Forma de prevención, ¿cómo prevenirla?
se sugiere que se puede hacer en 2 momentos, en el primer trimestre y en el segundo trimestre. En todo caso, estas intervenciones están destinadas a que eviten la aparición de un caso de parto pretérmino. Y claro, se han hecho, pues, ¿no?, diversas valoraciones. Esto es lo que nos dice la evidencia. Hay 3 estrategias donde valoramos los factores maternos y la historia obstétrica. Para eso, usamos un algoritmo materno que planteó la Fundación de Medicina Fetal en Londres, detecta 38% de mujeres con parto pretérmino en embarazos previos, 18.4%, falso positivo 10%, es una buena estrategia. La otra es longitud cervical por ecografía más historia obstétrica, también desarrollada por la Fundación de Medicina Fetal. Esta ya tiene más sensibilidad, miren, 82.2% de parto pretérmino entre las 28 semanas y 29.3% entre las 34 y 36 semanas. O sea, es muy útil en prematuros. Y otro, desarrollado por el King's College en Gran Bretaña, que es la longitud cervical, la historia obstétrica, y a esta le han adicionado la fibronectina fetal. Bueno, todos estos score, algoritmos que están desarrollados, están disponibles en la página web, son calculadoras de riesgo. Son calculadoras de riesgo y claro, tienen una buena, ahí está la sensibilidad específica de estas pruebas que uno puede tomar en el arsenal diagnóstico de las pacientes. Otra forma de intervenciones primarias podría ser el uso de la progesterona vaginal. Aquí están las consideraciones que se puede tener cuando es un embarazo único y longitud cervical menos de 15 milímetros, disminuye la tasa de parto pretérmino entre menos de 34 semanas en 35-40%. Tenemos para embarazo múltiple el cerclaje cervical, que es un procedimiento por el cual colocamos una sutura en forma de jareta. Lo que va a hacer es cerrar como si fuera una bolsa de tabaco, cerrar una bolsa de costalillo tabaco, cerrar el cuello uterino, o esa es la sutura de McDonald's, y otra es de Chirot-Card, donde se pone un elemento, todos son de material no reabsorbible, que lo que hace también, en principio, estrangular el cuello uterino para que se cierre. Ojo que estos procedimientos de cerclaje tienen morbilidad, porque al momento de hacerlo nosotros podemos iatrogénicamente perforar, romper las bolsas, o, si no tenemos cuidado en la asepsia antisepsia, llevar a infección. Eso es un tema de discusión, lo que respecta al cerclaje para lo que es insuficiencia cervical. El otro, mire, ya se ha caído esta evidencia, que es el pesario de Arabin. Los pesarios vienen a ser dispositivos que se colocan en vagina y que son muy útiles en el caso del prolapso, los pesarios. En el prolapso vaginal, prolapso sobre todo de útero, vejiga, los pesarios actúan como si fuera, disculpe la expresión, un taquito o un cuerpo extraño que evita que descienda. Ese principio también ha sido empleado para lo que es estas circunstancias, pero de parto pretérmino, pero no ha mostrado evidencia. La evidencia en todo caso no es favorable. Esta es una recomendación de la Sociedad de Medicina Fetal en el mundo en el 2011, está vigente. Me dio mucha discusión y controversia en estos días cuando me puse a revisar qué hay de nuevo, WhatsApp, qué hay de nuevo en lo que respecta a este manejo, y no vamos a dar con una sorpresita que le voy a mencionar. Esto es un update. Sin parto pretérmino previo, o sea, no tiene historia de parto pretérmino, siempre para embarazos únicos, la longitud cervical 18-24 semanas, tiene que hacerle longitud cervical a las 18-24 semanas, y si es menor de 20 milímetros, progesterona vaginal, está bien. Si es mayor de 20 milímetros, control prenatal de alto riesgo. Continúen con control prenatal. Pero si tiene antecedente de parto pretérmino, dale 17-alfa hidroxiprogesterona o caprobato de hidroxiprogesterona. Y se le mide la longitud cervical 16 a 24 semanas. Si es menor a 25 milímetros, cerclaje, y continuar con el 17-alfa hidroxiprogesterona. Y si es mayor de 25 milímetros, igual, continúas con 17-alfa hidroxiprogesterona. Entonces, este algoritmo, muy bueno, tiene algunos sesgos, porque en nuestro medio, por ejemplo, no existe o no se comercializa la 17-alfa hidroxiprogesterona, no existe. Sin embargo, vamos a ver aquí más adelante que ha sucumbido esto ante la FDA y la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos. Estas recomendaciones las plasmamos en esto. Entonces, una gestante asintomática con gestación única, sin parto pretérmino espontáneo y longitud cervical desconocida o normal, la recomendación no se recomienda darle ni progesterona, ni caprobato de hidroxiprogesterona, no se recomienda. El grupo que se beneficia es aquellos que tienen un embarazo único, con parto pretérmino previo espontáneo. Ahí así podríamos darle, pues, el caprobato de alfa hidroxiprogesterona, ¿sí? En esa posología. O si la longitud cervical es menos de 25 milímetros y es menos de 24 semanas, el cerclaje cervical. Esa es la recomendación que planteaba el 2011 y que está vigente incluso en la literatura hasta el 2021. Ahora, ¿qué ha pasado? Y si es un embarazo único,
sin parto pretérmino previo, creo que este es el escenario más frecuente, y longitud cervical menos 2 centímetros, a las 24 semanas, progesterona, 200 miligramos vía vaginal por día hasta las 36 semanas. Bien, estamos hablando de un medicamento que es la 17-alfa-hidroxiprogesterona y la progesterona. ¿Qué hay al respecto? Son progestinas, pues las progestinas son derivados de la progesterona y en principio el caproato de hidroxiprogesterona, 17-alfa-hidroxiprogesterona en Estados Unidos era bien popular, no Prolutón, sino era el Makina, el MAKINA, 250 miligramos. Era muy popular y ¿qué es lo que pasó, no? Que la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos en el 2023 retiraron su aprobación por una evaluación desfavorable de riesgo-beneficio. Encontraron en los estudios epidemiológicos que había un riesgo en las pacientes que recibieron este medicamento que aumentaba el riesgo de cáncer en los siguientes 50 años. Sin embargo, los laboratorios no se quedaron atrás y en sus respuestas, ¿no? Sus investigaciones epidemiológicas decían, oye, otra vez estudio no, que se ha hecho epidemiológico tiene algunos sesgos de diseño, no es tan cierto lo que están diciendo. Bueno, están ahorita en plena investigación. Lo siento que la FDA y la EMA dijeron, no empleen este medicamento, así que nos quedamos sin una herramienta. Bueno, que acá en el Perú no estaba aprobado, ¿ah? La Digemín no lo tienen en el petitorio de medicamentos, no hay como tal en nuestro medio. Pero lo que sí hay es esto, que es la progesterona, la micronizada, que está basada en micropartículas que tienen una mejor absorción y lo tenemos en forma, esto se puede usar vía oral o vía vaginal, y la profilaxis con gestación con feto único y antecedente de parto pretérmino, está bien, independiente de la longitud cervical y continuar con celaje si la longitud cervical es menor a 25 milímetros antes de las 24 semanas. Esto está mejor, esto está más chévere. Y se aconseja vía vaginal a partir de 6 semanas por las noches hasta las 36 semanas. Esto sale a raíz de una publicación que, bueno, es un metaanálisis que hizo Berghela. Berghela es uno de los principales investigadores de RPM y parto pretérmino, ha venido al Perú ya en 2 oportunidades, y él publica, pues, ¿no? En este metaanálisis, progesterona vaginal para la prevención de parto pretérmino espontáneo, publicado en American Journal of Obstetrics and Gynecology. Es reciente nada más esta publicación. De verdad que me mandó a leer, vale la pena. Y la prevención secundaria y terciaria, ya frente a la enfermedad. Acuérdense que en prevención tenemos 3 niveles, ¿no? La prevención primaria, aquellas acciones que hacen campaña de promoción, detección, tamizaje, screening, cribado. Y la de prevención secundaria es cuando ya está frente a la enfermedad, atacando a la enfermedad, y la prevención terciaria ya es a la secuela de la enfermedad. Entonces hablamos de lo que es la prevención delegada. Estoy yendo muy rápido. No está la delegada. ¿Algún alumno? Ya se fue. No, Chicos. Sí se entiende, bien, doctor. Sí se entiende. Muy rápido. Se escucha. Parece que estoy hablando solo, pero me gustaría tener un lado ahí todos ustedes con su cámara prendida. Bien, en la prevención secundaria y terciaria, si estamos frente a la enfermedad, hay que intervenir en la evolución de la enfermedad y poder actuar, ¿no? En algo podemos frenar y de repente ganar tiempo, porque la prematuridad mata o deja secuela. Entonces, son medidas que se tienen que adoptar en las pacientes sin trabajo de parto pretérmino en etapas iniciales, con el afán de detenerlo, revertirlo y así evitar la secuela del mismo. ¿Qué intervenciones tenemos? La tocólisis. La única razón, no estaría mal. Las indicaciones principales de la tocólisis son bajo 2 contextos. Uno, en el parto pretérmino, en la prematuridad, y el otro es cuando estamos en un sufrimiento fetal agudo y una gestación a término. En el caso del parto prematuro, el propósito es detener o ganar tiempo para que la corticoterapia antenatal y la neuroprotección fetal sean beneficiosas, puesto que estas requieren tiempo. Y cuando esa terminó, el sufrimiento fetal agudo es revertir el efecto de la insuficiencia o el sufrimiento fetal agudo para las contracciones para que pueda ser llevadas a la operación. Y por cierto, no se usa pues ni filipino, sino ahí se usa terbutalina. Es un tema de explicación aparte. La corticoterapia antenatal, la neuroprotección fetal y la antibioticoterapia, solo en caso de RPM que tiene un beneficio en prolongar la gestación y también ganar tiempo. Y la atención de parto, cualquier prematuro se tiene un centro de salud, no, tiene que ser un establecimiento que cuente con los recursos necesarios, UTI neonatal, pediatra, neonatólogo, todo esto. Felizmente, 50% de los partos pretérminos pueden remitir espontáneamente. Felizmente, es posible que ganemos tiempo. Bien, esta es la corticoterapia antenatal y el medicamento de elección es la betametasona. Se puede emplear dexametasona, pero beta es la mejor.
Se indica entre la semana 24 a 34, disminuye la mortalidad por distrés respiratorio, que es lo primerito que mata a estos prematuros. También tiene beneficios sobre la hemorragia ventricular y la enterocolitis necrotizante. Miren esas patologías, todos son graves y por prematuridad. No incrementa el riesgo de infección materna neonatal y el beneficio se ve a las 48 horas de la última dosis. Si yo pongo corticoides, no es para que lo saque a la hora, tiene que pasar por lo menos 2 días para que haga acción, ¿sí? Entonces, el inicio de acción se da a las 8 horas de la primera dosis y mejor beneficio a las 48 horas y dura hasta por 7 días. Betametasona. Un concepto que han estado preguntando de tiempo en tiempo es el ciclo de rescate. El ciclo de rescate consiste en repetir betametasona en aquellas que tienen riesgo de parto prematuro después de haber completado las 34 semanas. ¿Sí? El ratio de beneficio es pequeño, pero sustancial. Bueno, si estamos hablando de prematuridad, si es una prematuridad mayor. Y claro, si empleamos dexametasona, por último, si no hay betametasona, dexametasona será. Tiene un perjuicio neurológico fetal, sobre todo cuando se da dexametasona en altas dosis. Entonces, mucho cuidado. La otra es la neuroprotección fetal. Estas imágenes son terribles, ¿no? Niños con parálisis cerebral o secuela, pues, ¿no? De la prematuridad, retinopatía prematura, cieguitos. Entonces, la indicación está entre la semana 24 y 32. Disminuye la mortalidad perinatal en prematuros por parálisis cerebral y disfunción neurológica motora. El esquema de sulfato de magnesio es casi semejante al de preeclampsia y eclampsia. Magnesio 6 gramos endovenoso, 15 a 30 minutos, luego 1 gramo por hora por las siguientes 24 horas, dosis total 30 gramos. La ventaja de este medicamento, y no lo agregué acá, tiene que estar ahí, es que a las 3 a 4 horas después de la dosis de haber administrado, ya está haciendo efecto en el producto. O sea, es ventajoso si te lo usas tempranamente. Bien, y la tocólisis, que es lo que le decía, ¿no? Retrasar, demorar el parto para que podamos tener una ventana de tiempo con la corticoterapia antenatal y la neuroprotección fetal. Es de uso profiláctico y tratamiento a una edad gestacional en que requerimos retrasar el parto y nos da esa ventana de tiempo para las 48 horas. Está contraindicado si al continuar la gestación hubiera un riesgo indebido al feto, a la madre o a ambos. No se hace tocólisis, por ejemplo, en RPM o en coriomionitis. De primera línea, Fonseca en una revisión Cochrane del año pasado, interesante. Nifedipino está en primer lugar, está por encima de ritodrina y susuprida, que son beta-2 agonistas, y AINES como la indometacina. Entonces, de primera línea, nifedipino. Otro no está en nuestro medio disponible, que es el atosiban. El atosiban es digamos, el agente tocolítico más perfecto, porque este actúa directamente sobre los receptores de oxitocina. Pero el problema está de que el atosiban no está disponible en nuestro medio, es caro, 70 euros cada ampollita, y la verdad, pues, pasará buen tiempo para que lo tengamos. Mire, si es una paciente cardiópata y vamos a emplear nifedipino, nos podemos meter en problemas, mientras que el atosiban no tiene ese efecto, pues, no, cardiológico. Y segunda línea, medicamentos que también se emplean con un fin cardiovascular, como es la ritodrina y susuprida y terbutalina. Estos en el pasado, hace 20 años, cuando empecé a ejercer la carrera, eran considerados de primera línea, pero miren cómo ha pasado en el tiempo y han sido desplazados, puesto que los beta-2 agonistas, que antes se decían que eran lo mejor, tienen muchos efectos secundarios, se tienen que administrar en bomba endovenosa y tienen efectos como, por ejemplo, es el edema agudo de pulmón y la taquicardia materna fetal, que puede ser lesiva. El calcio antagonista, como el nifedipino, es bueno, bonito y barato. Y en esta gráfica de este texto muy bueno, que es el Goodman-Gilman, caramba, de farmacología, el Goodman. Entonces aquí tenemos cómo actuarían en la fibra muscular lisa los diversos agentes tocolíticos, como los agonistas del receptor beta adrenérgico, como los de antidióxido nitroso, los inhibidores de la COX, antagonistas del receptor de oxitocina como la tosiban, los calcioantagonistas de sulfato de magnesio también actuarían. Una mención particular merece el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es bien popular para el manejo de la preeclampsia severa y profilaxis del tratamiento de la eclampsia. Sí, tiene un gran papel. También tiene un gran papel en la neuroprotección fetal, pero en lo que respecta como agente tocolítico se nos ha caído. Ya desde hace unos 5 años atrás, ya no se emplea sulfato de magnesio, o mejor dicho, está desaconsejado su uso para lo que es como agente tocolítico. Así que solo tiene 2 funciones, 2 aplicaciones, en lo que es profilaxis de la preeclampsia severa y tratamiento de la eclampsia y la neuroprotección fetal. En esta tablita, resumo,
Vale la pena esas tablas a veces cuando uno los traduce. ¿No? El mecanismo de acción de los bloqueadores de canales de calcio, los AINE, beta-adrenérgicos, sulfato de magnesio, los eventos adversos que puede tener y las contraindicaciones. Una tablita muy interesante está en el Beckman. Dice así, miren, cómo actúan los bloqueadores de canales de calcio, evita la entrada de calcio en las células musculares, que es el que desencadena todo el mecanismo eléctrico para que despolarice la fibra muscular. Los AINE disminuyen las prostaglandinas por bloqueo de la conversión del ácido araquidónico. Los beta-adrenérgicos disminuyen el AMP cíclico en las células que tienen que ver con la caída del calcio libre, y sulfato de magnesio compite por el calcio para ingresar a las células, ¿sí? Y los eventos maternos que se pueden dar para cada uno de ellos. Entonces aquí está de más decir, pongo acá sulfato de magnesio por el efecto de, no son tocolíticos, sino hago la mención que para neuroprotección fetal. Contraindicaciones, ¿cuándo no dar tocol? Está contraindicado en preeclampsia con criterio de severidad que quiera parto inmediato, no puedes prolongar. Además, una preeclampsia severa se entiende que está en una condición de insuficiencia uteroplacentaria, no le puede dar tocolíticos. TBP también no le puede dar, estamos hablando de insuficiencia uteroplacentaria, los agentes tocolíticos van a favorecer a un mala isquemia y daño placentario fetal. Cualquier hemorragia segunda mitad del embarazo, una infección como la coriamnionitis, el óbito fetal, se entiende que está el feto ya sin propósito de vida, anomalía fetal incompatible con la vida, puede ser una anencefalia, no tiene sentido. Un RCU importante, lo vas a deprimir más. El estudio de la madurez fetal favorables, claro, se ha determinado que ya tiene 36, 37 semanas y ya puede vivir, pues ¿qué sentido tiene hacerle tocólisis? Ya lo sacas. 35, 36 semanas. Arritmia cardíaca materna, los agentes tocolíticos pueden tener repercusión cardíaca. De causa relativa, contraindicación relativa a un trastorno hipertensivo en el embarazo que no precisa parto inmediato. DPP, placenta previa estable, hay mucha discusión con la placenta previa, no deberíamos dar de rutina, placenta previa y pretérmino. Cardiopatía materna, hipertiroidismo, diabetes mellitus incontrolada, sufrimiento fetal agudo y diversas indicaciones, contraindicaciones relativas. Este es el nifedipino, bueno, bonito y barato. En nuestro medio, en el MINSA, tenemos en presentación de 10 miligramos y la de 30, que es la RETAR, la liberación lenta o RETAR. De elección, es muy útil, es de elección, según Fonseca, en su revisión que menciona, y también esta revisión de Gaclis, que dice, el efecto se ve en las primeras 48 horas. De las 48 horas a la semana, cae. Así que es para las primeras 48 horas. Contraindicación que es alérgica al fármaco, o puede llevar hipotensión. La forma de hipotensión que genera es una hipotensión por dilatación de los vasos periféricos. Implica dos enfoques, dosis de ataque, 10 a 30 miligramos vía oral, luego mantenimiento, 10 a 20 miligramos cada 4 a 8 horas, por un máximo de 180 miligramos por día. ¿Sí? Los efectos adversos ocurren cuando das más de 60 miligramos en 24 horas y su vida media es 2 a 3 horas. Bueno, es un medicamento que se metaboliza en el hígado y secreta por los riñones. La vía de parto, ya está en trabajo de parto, entonces, ¿qué hacer? La cesárea no es indicación de rutina. Si tiene 34 o 35 semanas, es posible parto vaginal. El parto vaginal de elección en fetos únicos y gemelares siempre que estén de cabecita, vértice. El parto vaginal después de una cesárea previa no tiene contraindicación, se puede dar prueba de parto. No se recomienda el parto operatorio antes de las 34 semanas. Cuando me refiero al parto operatorio me refiero a lo que es forceps y vacuum. El otro es retrasar el pinzamiento del cordón umbilical, esta intervención que estamos haciendo ya de rutina, ¿no? O sea, retrasa el pinzamiento o lo que decimos nosotros, el pinzamiento retardado, pues. Lo que hacemos es clampaje tardío. El clampaje tardío del cordón umbilical es seguro entre los 30 a 60 segundos, al igual que los recién nacidos a términos. Siempre y cuando tampoco no nazca tan deprimido, tan mal, ¿no? Porque ese clampaje tardío tiene beneficios de darle sangre al feto y protege la anemia fetal, anemia neonatal. Y la colocación del recién nacido en una bolsa de polietileno durante este periodo reduce significativamente el riesgo de hipotermia. Sí, porque estos bebitos tienen pues una piel prácticamente que es una lámina y pierden líquidos y hacen unos trastornos metabólicos atroces. Bien, esta gráfica publicada pues no en la guía de experto del Monte Sinaí, es muy buena del 2020 y la he adaptado con lo que opina pues en Kina, vale la pena poner esto. La dinámica uterina de parto pretérmino, correcto, con membranas intactas, estado materno y fetal tranquilizadores y no tiene placenta previa DPP, nos ponemos en esta situación. Si es menos de 34 semanas y tiene dilatación menos de 3 centímetros, 2 alefibranectina fetal y espera hasta tener el resultado de la longitud cervical. Menos de 20 milímetros, entonces posible parto pretérmino.
Ahí le hace tocólisis, antibiótico terapia profiláctica, neuroprotección fetal, corticoterapia prenatal. Es longitud cervical de 20 a 30 milímetros, fibronectina fetal de nuevo. Si es positivo, ya posible parto pretérmino. Si es negativo, parto pretérmino improbable. Hay que observar las 6 a 12 horas. Alta domiciliaria. Si no hay cambios cervicales, seguimiento de unas 2 semanas. Orientación con secretaría de signo de alarma. Si la longitud cervical es menos de 30 milímetros, ya pues el parto pretérmino es improbable. De seguro que vino por dolor, dinámica, ¿sí? Pero fue de repente un falso trabajo de parto, un Braxton Hicks, ¿no? Entonces, ahí queda en ese rango. Ahora, si es menor de 34 semanas y la dilatación está mayor o igual a 3 centímetros, sí, pues posible parto pretérmino. Y si es mayor o igual a 34 semanas, está bien, no requiere tocólisis ni corticoterapia. Si está en dilatación, pasa a salepartos o alta domiciliaria si las molestias regresionan. Esa gráfica es muy, pero muy, muy chévere, en mi opinión, valió la pena traducirlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, ya hemos acabado esta primera parte. A ver, las preguntas del caso, jóvenes, si no yo paso a preguntar. Sí, te escucho, Claudia. Buenas noches, doctor. ¿Por qué se prefiere la betametasona a la dexa? Ya, buena pregunta. La betametasona, dexametasona, si bien tiene la misma equivalencia como corticoides, tiene la misma equivalencia de posología inclusive, y de hecho la dexametasona se empleó a usar primero, los efectos neonatales que se vieron, los efectos ya neonatales cuando ya nacía, eran sustancialmente mayores con respecto a la betametasona. Se veía cierta alteración neurológica, cierta afectación, cierto ratio que puso en preocupación en las series de investigación y hicieron que en el tiempo ya no se le prefiriera o tuviera ese peso de ser de elección. Hoy por hoy es un medicamento que lo vas a usar si es que no tiene la betametasona. Si es que no tiene la betametasona. Es una opción ya plan B, pues a falta de. No debería ser la primera o de rutina. ¿Ya, Claudia? La pregunta. Gracias. No, porque más Doctor, preguntas. buenas noches. Una consulta. Doctor, Sí, te ¿por qué escucho. ¿Quién está hablando? Disculpe. Buenas noches, doctor. Sarita Soto. Sí, te escucho, dime. Sí, doctor, si en el caso se pone la paciente dexametasona, ¿por qué ponerle intramuscular y no endovenoso, doctor? O sea, ¿es mejor la eficacia? Buena pregunta también, sí, son preguntas técnicas. Medicina basada en evidencias no te dice, tú haz esto basado en la fisiología, fisiopatología. Simplemente lo que hace es confrontar, mira, he administrado esto bajo esta vía y esto para otra vía. Y resulta que cuando administro de esta manera es más beneficioso, es mejorar, es más tolerable y tiene mejor impacto, ¿no? Lejos de que la explicación fisiológica puede decir, oye, va directo al torrente sanguíneo, va a llegar más rápido, no. Entonces, eso es lo que te dice medicina basada en evidencias, ¿no? Entonces, al respecto, si es endovenoso intramuscular, el mejor beneficio. Los estudios hablan de que esto es favorable cuando es intramuscular. La explicación exquisita de por qué podría ser así, bueno, es simplemente teoría, hipotética, perdón. Gracias, doctor. Recuerden que en medicina basada en evidencias no usamos explicación fisiológica o fisiopatológica, sino hacemos una intervención. ¿Es favorable? No es favorable. ¿Es favorable? Chévere. Siguiente etapa. ¿Tiene perjuicios? No tiene perjuicios. No tiene perjuicios, chévere. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué no generó tales problemas? Eso queda ya pues en la investigación posterior, en las hipótesis. Siguiente. Delegada, estamos finalizando la actividad, si no hay más preguntas. Doctor, una consulta referente a qué fórmula usted utiliza para calcular lo que es el riesgo de parto pretérmino. ¿Utiliza más la de longitud cervical más historial obstétrico y la fibronectina o utiliza otra? Ya. Opinión de experto. Valoro. Cuadro clínico.
factor de riesgo y la dilatación y borramiento. Esos 3 parámetros utilizo. De guerra, en la emergencia. La longitud cervical simplemente es para respaldar mi diagnóstico. Así es que, cuadro clínico, factores de riesgo y el examen clínico que encuentra 3 o más centímetros, incorporado más de 80%, puede ser parto pretérmino o puede ser amenaza si hay menores esos rangos. La longitud cervical es simplemente de apoyo para mi diagnóstico. Fibronectina fetal no hacemos medición. No está disponible en nuestro medio, así nomás. ¿Todo bien, Rosa? Sí, doctor, muchas gracias. Disculpe. ¿Alguna pregunta más? ¿Inquietudes? En un rato mando el PDF de la presentación al organizador de esta clase. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.